Ángel Pérez, por ubicarlo, es ingeniero en geomática y topografía, con experiencia tanto en el sector privado como en el sector de la construcción, ordenamiento urbanístico y catastro, como en el público. Ha estado trabajando pues, en el Centro Cartográfico del Ejército del Aire, del Ministerio de Defensa o el Centro Español de Metrología del Ministerio de Industria. Y actualmente, como comentaba, pues, es jefe de servicio de la Subdirección de Fomento de la Innovación del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Con este breve currículum, que se puede ampliar muchísimo más, lógicamente, la primera pregunta sería, ¿en qué momento, viendo de dónde vienes a nivel personal, ¿no? A nivel profesional y con ese paso, ¿no? Por la parte de la administración pública, ¿en qué momento decides acabar, de momento, en la I+D+I, ¿no? en la Secretaría de Innovación del Ministerio de Economía? Bueno, pues como bien has dicho, he pasado por varios estamentos, Instituto Geográfico, Centro Cartográfico, Centro Español de Metrología, por muchos ministerios sin cambiar de silla en muchas ocasiones, pero es verdad que bueno, toda mi vida ha estado un poco relacionada con la investigación, con la técnica, y bueno, pues en los últimos 10 años recalé en la Subdirección de Fomento de la Innovación. La verdad es que todo obedece un poquito a casualidades, ¿no? Pero al final recalé aquí y efectivamente pues estoy muy a gusto porque la verdad es que la innovación es muy gratificante, tiene muchas cosas que todos los días tienes que conocer, no hay día igual y la verdad es que es muy gratificante, efectivamente. Muy bien, por aclarar también un poco pues, a los asistentes, dentro de la Secretaría General de Ciencia e Innovación, y concretamente pues, en la Subdirección de Fomento de la Innovación, pero de manera general en la Secretaría, ¿cuáles son las funciones específicas y las competencias de esta Secretaría? Bueno, en general la Secretaría lo que se dedica es a... la Secretaría en general lo que se dedica es a conceder ayudas públicas más relacionadas con la innovación, porque recientemente se creó la Agencia Estatal de Investigación, que es la que se centra más en ayudas de I+D. Y concretamente mi subdirección pues, se ocupa tanto de la fiscalidad de la I+D como de la compra pública innovadora, por decir principalmente dos asuntos, ¿no? Aunque también coordina la Red Impulso y alguna cosa más, ¿no? Pero vamos, en general el producto, digamos, estrella es la fiscalidad de la I+D y la compra pública innovadora, que está consiguiendo un gran auge últimamente. ¿Y esas dos herramientas las centralizáis en la Subdirección de Fomento de la Innovación? En la subdirección. Sí. Vale. Y dentro de la fiscalidad, igual que tramitáis los informes motivados, también tramitáis el sello de PYME Innovadora, ¿no? También lo tenéis centralizado. Exactamente, el sello PYME Innovadora como una herramienta incentivadora para las pymes innovadoras, sí. Y la verdad es que cada vez está también teniendo más empuje, se le está dando más importancia y más relevancia, porque desde el Ministerio lo que se pretende es aflorar mucha I+D que hacen las pymes innovadoras en España, y para ello pues se ha generado esta herramienta que se pretende potenciar a través de las distintas normativas que hay. Ya hay autonomías que dan puntuaciones por tener el sello de PYME Innovadora en sus concursos. Bueno, es una herramienta muy útil y que bueno, pues hay unas 2000 y pico empresas ya inscritas y esperamos que muchas más, claro. Se está utilizando mucho esta herramienta, entonces tenéis muchas peticiones. Se está utilizando y se va a utilizar más todavía, pues porque lo que se pretende es eso. O sea, lo que se pretende es una gran parte de la innovación que se hace en España la hacen las pymes, y lo que se pretende es aflorar toda esa innovación. Que ya sabes lo que te decía en distintas ocasiones anteriores, todas las empresas innovan, o sea innovación tecnológica o no tecnológica, pero todas innovan, si no morirían, ¿no? Lo único que pasa es que lo que pretendemos es que esas empresas que innovan lo materialicen y aprovechen las ayudas y los incentivos fiscales para conseguir ser más competitivos. Ese es nuestro objetivo. Muy bien, yendo al primer bloque, que sería entrando ya en el ámbito de la fiscalidad, ¿no? Los informes motivados para la aplicación de deducciones por I+D+I, de manera general, ¿no? Desde la entrada en vigor del Real Decreto, que regula pues, esta tramitación, el 1432/2003, ya han pasado más de 15 años, sí. O sea, es un adolescente el sistema, ¿no? Podemos decir.
han habido muchos cambios, situaciones que se han ido mejorando. En el punto en el que estamos ya desde 2003, estamos hablando prácticamente de unos 7.000 expedientes al año, ¿no? No sé si nos puedes explicar brevemente, de inicio, ¿qué es esto del informe motivado? Para aquellos asistentes que a lo mejor no lo sepan tanto, ¿qué tipología de informes hay? ¿Cuál es el volumen que estáis manejando y qué cosas han estado haciendo? Sí, bueno, como se puede ver en la gráfica que se está mostrando ahora en las pantallas, el informe motivado es una herramienta que surgió para dar seguridad jurídica a las deducciones fiscales por actividades de I+D+I. Es una herramienta que ha sido ampliamente utilizada, de hecho las gráficas todo lo indican, en cuanto a que ha tenido mucho éxito, las empresas lo han utilizado, han obtenido seguridad jurídica con él, se han visto más tranquilas y, bueno, pues los números lo dicen todo, ¿no? Los crecimientos, tanto en bases deducibles como en aplicación de la base, como aplicación de la deducción y número de solicitudes de informe motivado. El informe motivado no consiste más que en un informe que emite el Ministerio de Economía a través de la Subdirección de Fomento de la Innovación. Ministerio de Economía y Competitividad, siempre se nos olvida esa rama, pero en esa rama es en la que estoy, en la competitividad, ¿no? Y bueno, lo emite la Secretaría General a través de la Subdirección de Fomento de la Innovación y es una herramienta que da seguridad jurídica, es vinculante para la agencia tributaria en cuanto a la calificación de las actividades y también identifica los gastos deducibles y esto también es una herramienta muy útil para la agencia tributaria en el sentido de que se les da una primera valoración con bastante rigurosidad en cuanto a que lleva unas auditorías tanto técnicas como contables. Esto la agencia lo aprecia en general, un alto porcentaje de estas cuantías pues las aprecia. Y bueno, pues esto lo que hace es, se califican los proyectos como I+D o como innovación tecnológica. Ya sabes que dependiendo de la calificación de una u otra tienen distintas deducciones. Y bueno, pues en eso estamos, ¿no? Las gráficas lo dicen todo. El éxito es total y nosotros lo que pretendemos es que esto siga subiendo al aflorar mucha I+D de las pymes. Claro. En estos 7.000, cerca de 7.000 que tenéis ya en el último ejercicio... No, más de 7.000, 7.600. Habéis cruzado ya la línea. Hay 4 tipos, ¿no? Sí. El A, B, C y D. Sí, bueno, pero yo diría que hay 2 tipos de informes motivados. El informe a priori, o sea, antes de iniciar las actividades, y el informe a posteriori. El informe a priori que se suele utilizar pues, para saber qué opina la Administración sobre unas determinadas actividades que yo voy a hacer, o para realizar consultas vinculantes a la agencia tributaria, o para realizar acuerdos previos de valoración con tributos. Para eso se utilizan los ex ante normalmente. Y luego los ex ante, que hay de 2 tipos, uno que solo informa de la calificación y otro que informa de la calificación y de los presupuestos previstos. Y luego está el ex post, que es el que se hace a posteriori y que consiste en que las actividades que tú has realizado durante el año y que quieres declararlas en el impuesto de sociedades, pues solicitas un informe motivado en que te califica esas actividades y con eso vas con seguridad jurídica a la hora de la deducción, ¿vale? Es verdad que ex post hay otro tipo de informe que es el tipo D, que es relacionado con las bonificaciones del personal investigador en exclusiva, bonificaciones a la seguridad social, que también es ex post y que solo informa de las personas que trabajan en exclusiva en actividades de I+D. Pero vamos, yo lo empaquetaría en 2. Y de hecho, la normativa, la actualización de la actual normativa, del actual Real Decreto este que dices que ya es viejito y que tiene 15 años, pues va en esa línea, ¿no? Va en aclarar un poquito lo que son los informes motivados, para qué sirven, bueno, y otras muchas cosas, que supongo que me preguntarás por ellas. Más adelante. Vale, viendo el volumen que tenéis, ¿no? Y la tipología también de proyectos, que como bien dices, ¿no? Hay algunos son ex antes, otros para bonificaciones, otros para contenido y primera ejecución en la aplicación de deducción, y con ese volumen me gustaría también que explicaras con qué personal contáis o qué fluctuación de personal habéis tenido a nivel secretaría o en este caso por subdirección, ¿no? Desde que entró en vigor el sistema, que habían unos 200 expedientes, ahora que hay 7.000, ¿y qué cambios habéis ido realizando? Porque algo que se ha percibido, ¿no? Es que, bueno, que ha habido una voluntad, ¿no? De, por ejemplo, los tiempos de emisión, ¿no? Es algo que se ha puesto sobre la mesa muchos años, muchas veces,
ese volumen al final derivaba también en unos tiempos quizás que no eran los adecuados. ¿Qué es lo que habéis estado haciendo en esta línea? Bueno, para empezar, siempre que me preguntes por los medios, Víctor, yo siempre te diré que pocos, muy escasos. Realmente son escasos, realmente somos pocos en el Ministerio revisando, porque revisamos uno a uno todos los proyectos que se nos presentan. Es decir, 7.500 solicitudes las revisamos una a una. Para eso contamos con un equipo de 15 personas, o sea que no es, yo creo que no está dimensionado. No obstante, como me dicen mis jefes que no me venga aquí a quejar, pues entonces no me voy a quejar, únicamente lo pongo sobre la mesa y digo que efectivamente también desde el principio hemos avanzado mucho, hemos conseguido bastantes más medios de los que teníamos antes y eso se ha traducido en que ya los retrasos son mínimos en la emisión de los informes motivados. Todavía nos queda algo, pero es verdad que son mínimos. Ahora, he de decir aquí también, porque no sería justo no decirlo, que a la hora de contar con un equipo que gestiona la I+D en cuanto a las deducciones fiscales, no deberíamos quedarnos solo en el equipo que trabaja en el Ministerio. Hay otro equipo que son las entidades certificadoras que también hacen un trabajo muy importante, es verdad que siempre vigilados por nosotros y por ENAC, y luego el papel de las entidades consultoras que son los que están en las trincheras, son los que ayudan a las empresas a empaquetar su I+D, a canalizarla, a desengañarles si no lo es o a animarles si lo es. Bueno, pues y ese equipo ya sí es mucho más nutrido, ¿no? Pero desde la Administración es lo que hay. Vale, y en este sentido, por ejemplo, lo que sí que habéis hecho es adecuar los tiempos. Nos hemos adecuado mucho porque hemos invertido mucho en tecnologías digitales. Entonces, hemos invertido mucho en informática, hemos mejorado mucho la aplicación, eso, tanto para afuera como para adentro, con lo cual eso nos ha ayudado a agilizar muchísimo la gestión, aparte del incremento humano que ha habido también y técnico. Y si nos puedes también recordar un poco ahora mismo cómo están los plazos de cierre, vamos a llamarlo. En el momento que una empresa solicita su informe motivado, ¿qué timings tiene para completar, recibir su informe motivado? Sí. Bueno, como sabes, la fecha de la solicitud del informe motivado se puede hacer desde que se abre el año hasta 6 meses y 25 días transcurridos el ejercicio fiscal del cual te quieres deducir, ¿no? O quieres declarar. Entonces, bueno, suele ser el 25 de julio. Bien, digamos que esos 6 meses es vital para hacer la solicitud. Ahora bien, como conocemos que el sector adolece de que no tiene una cantidad de expertos ilimitada, expertos técnicos, cuando hablamos de expertos técnicos hablamos, como sabes, de profesionales de la universidad o de centros de investigación, que son los que evalúan los proyectos. Entonces, como no es una cantidad ilimitada, lógicamente lo que tenemos que hacer es ampliar un poquito el plazo en cuanto a la entrega de la documentación. Entonces, ahí sí permitimos, normalmente lo ideal sería que el 25 de julio se entregara todo. La certificación de las actividades y las memorias y la documentación que el Real Decreto exige. Pero si no se entrega todo en esa fecha, sí que permitimos que se llegue un poco más adelante a la hora de dar tiempo a entregar todo esto. Ahora bien, también quiero decir que en el pasado más adelante podía suponer 1 año, 2 años, o sea, se dejaba bastante flexibilidad y ahora en diciembre se cierra el ejercicio en cuanto a entrega de documentación. Eso lo que ha hecho es agilizar muchísimo el sistema. Bueno, y esto lo estáis sufriendo vosotros, o sea que ya me lo podrás confirmar. Y este año, de hecho, las notificaciones están previstas para un ejercicio natural que es cierre en diciembre del 17, que durante noviembre del 18 en principio se recibiría esa notificación para completar, ¿no? Eso es. Pretendemos enviar el requerimiento en noviembre para el 31 de diciembre dejarlo todo cerrado. En cuanto a admisión de documentación. ¿Esto qué es lo que parece que ganar 1 mes, 2 meses es baladí, ¿no? Pero, por ejemplo, este año, a estas alturas ya tenemos 600 solicitudes realizadas, que el año pasado no podíamos contar con más de 200 y pico. O sea que hay que ordenarse. Lo que no podemos hacer es tener las solicitudes sine die, porque luego llega la inspección
no tienes el informe, lo tienes que pedir con carácter de urgencia, eso es un jaleo, hay que ordenarse. Por eso también en este caso, y haciendo alusión a lo que decía antes del gran equipo que tenemos gestionando la I+D, yo lo que pido desde aquí también es una apuesta por una coordinación entre entidades certificadoras, consultoría y el Ministerio para que esto sea posible y al final que las solicitudes sean más ágiles, más diligentes y que todo vaya mejor. Como cualquier otra convocatoria que hay de ayudas en España, ¿no? Lo que pasa es que esto es verdad, tú dices que son 15 años, pero 15 años es muy poco. Con 15 años estás en la adolescencia todavía, o sea que quiero decir que bueno, que todavía queda mucho recorrido, espero yo, salvo que Montoro un día se despierte y decida derogar las deducciones, que no es probable porque, como sabes, es la estrategia europea, ¿no? La innovación. No hay otra forma de competir contra mercados emergentes. Ahora que comentas esto, y no Sí. está tampoco en las preguntas, pero bueno, a colación viene. Pero bueno, ya sí que es verdad que en los presupuestos generales del Estado, en el libro amarillo, y luego con Manuel también lo comentaremos, la propuesta que se hace a nivel presupuestario para este año, a nivel de deducciones por I+D+I, es un recorte de cerca del 45%, aludiendo que la última estadística de la agencia tributaria, que es la de 2015, hay una bajada importante de aplicación. Y ese es un poco pues, el análisis que se hace para proponer el presupuesto de cara al siguiente ejercicio. No sé cómo lo veis esto desde el Ministerio. Es que no es cierto que haya habido un recorte en la aplicación de las deducciones. Lo que ha habido es un cambio de cálculo. No sé si luego, yo no quiero meterme en temas que no conozco muy bien, pero vamos, creo que Manuel lo confirmará, en el sentido de que antes se informaba sobre la deducción aplicada que se había aplicado del ejercicio en marcha y de los anteriores, lo que se había aplicado en el año. Y ahora solo, esta cifra que ha estado circulando por ahí es una cifra que se refiere solo al ejercicio del que está hablando. Entonces, claro, parece que ha disminuido la aplicación, pero si ves en la gráfica, la aplicación estamos en 300 y pico millones, que estamos un poquito mejores que el año anterior y en la línea de los años anteriores. Es verdad que tampoco ha crecido, pero también es verdad que hemos pasado por una crisis de caballo, etcétera, etcétera. O sea, tampoco podemos estar al margen del resto del mundo, ¿no? Yo creo que las cifras ofrecen un panorama razonable. Creo, esta es mi opinión. Bueno, de todas maneras, razón de más, ¿no? Si efectivamente esa cifra es errónea y la aplicación es más grande, razón de más para que nos rebajen el presupuesto. Pero yo no soy un político, yo soy un técnico. Entonces, si quieres respuestas políticas, hácelas a un político. Para la próxima jornada invitaremos a un perfil político también. Perfecto, perfecto. Muy bien. En la línea de lo que estamos comentando, volviéndonos a la tramitación de informes motivados, en la exposición de motivos del Real Decreto Adolescente, como bien decíamos, el objetivo del mismo lo que viene a decir es, bueno, veníamos de una época anterior al 2003 donde había divergencias de criterio entre agencia tributaria y en este caso el contribuyente que quería aplicar una deducción sobre algo que es bastante subjetivo, que es I+D+I, tal cual está definido en el artículo 35, da bastante pie a elucubrar, ¿no? Por eso, hasta cierto punto, se puso en marcha esta herramienta para evitar esa inseguridad jurídica. ¿Qué percepción a día de hoy tenéis de esa seguridad jurídica asociada al informe motivado? Hombre, yo te diría por la percepción, y no solo por la percepción, sino por muchos foros en los que nos hemos presentado. Mira, hace un par de años estuve en el Instituto de Estudios Fiscales, que nos reunimos allí, unos 250, 300 inspectores fiscales. Absolutamente todos reconocían que la herramienta de informes motivados es una herramienta que le viene muy bien, que lo están utilizando y que les viene magníficamente, vamos. Generalmente la agencia tributaria y nosotros hemos estado alineados, de hecho nos reunimos muchísimo, hablamos muchísimo y tratamos los temas de muchísimo, y el interés es el mismo. Lo único que pasa es que cada uno tiene su labor, ¿vale? Yo creo que la cosa es razonable. Es verdad que siempre hay pequeños desencuentros en algunas cosas, pero bueno, vamos a ver, entre hermanos no hay desencuentros, o sea, los desencuentros son lógicos para aprender, para mejorar y para tirar hacia adelante, o sea, pero yo creo que la relación siempre ha sido excelente y yo creo que cada vez mejor.
Claro, es que hasta cierto punto da la sensación también que el Ministerio de Economía sí que pretende incentivar una mayor inversión en I+D y llegar a este 2% que nos dice Bruselas, pero inspección habitualmente es más organismo recaudador, ¿no? Aparece en los medios, ¿no? Sí. Hablo de inspección, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, si te fijas, lo que son las deducciones fiscales y las definiciones de I+D+I, que es, en las que se basan, están en la ley del impuesto de sociedades, que es una ley que normalmente está muy relacionada con la agencia tributaria y con las inspecciones, ¿no? Bien, quiero decir con esto que no es una herramienta nuestra, es una herramienta de todos, ¿no? Yo vuelvo a repetir que hay bastante sintonía y lógicamente la agencia tributaria no pone en duda la calificación de los proyectos. Puede poner en duda algún gasto que se contemple en la base deducible del cual nosotros informamos, pero nosotros no somos fiscalistas. Entonces, pues puede ser. Lo único que pasa es que también te digo que un alto porcentaje, yo diría más del 90%, no se suele poner en duda. Pero bueno, existen casos o áreas en las que puede haber alguna disensión, pues por el hecho son tecnologías nuevas como el software, las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues ahí sí puede haber alguna disensión, pero normalmente estamos hablando de grandes proyectos, de grandes empresas. Y claro, en los grandes proyectos, cuanto más grande es una cosa, más posibilidad de fallo hay, ¿no? A veces la percepción es que la definición fiscal de I+D+I se está quedando obsoleta respecto al avance tecnológico que está habiendo en el ámbito de tecnologías como, por ejemplo, bien dices, el software, ¿no? Antes hablábamos en el café, ¿no? Hablábamos del blockchain, de bitcoins y demás, y que esto está provocando quizás incertidumbre a nivel fiscal de, bueno, cómo hay que tratar este tipo de desarrollos en un momento dado, ¿no? Mira, es posible. Yo no te voy a decir que no, pero yo te diría que realmente a mí realmente me sobra la definición de software en la ley. O sea, realmente en la ley lo que estamos hablando es de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Y la investigación y desarrollo ya sabes que se basa en la objetividad de la novedad y se basa en el riesgo que se asume, en la incertidumbre, el riesgo asociado a la incertidumbre que se asume. Y la innovación, estamos hablando de una novedad subjetiva, modernización de las empresas, competitividad, etcétera, etcétera. Lo demás es lo de menos. O sea, que hablemos del software, que hablemos de motores, que hablemos de automoción, que hablemos de tal, siempre tiene que haber o I+D o innovación tecnológica. Es verdad que esté el software en las definiciones, bueno, pues ayuda, ¿no? Y más habiendo sido derogado el artículo 36, bueno, pues ayuda a contemplar que el software también puede ser actividad I+D, pero vamos, el software como muchísimas actividades. Yo me fijaría más en la definición de I+D, y la definición del software, la verdad es que, bueno, pues por dar algún dato, aportar alguna luz, pero se podría hablar mucho más, efectivamente, se podrían incluir 3 páginas de software. Realmente al final vamos a la I+D, a la novedad, al riesgo, la incertidumbre, el avance tecnológico, aportación al conocimiento, etcétera, etcétera. Claro, todo lo que dicen. Quizás lo más sencillo sería eliminar esa restricción o Pues ese acotamiento en ese sector, es posible, pero también yo creo que el legislador tendría intención, pues de alguna manera, de aportar alguna pista sobre por dónde puede ir la innovación en el software, ¿no? O sea, no estamos hablando de mejoras rutinarias, no estamos hablando de implementaciones ad hoc, no, estamos hablando de creación, estamos hablando de generación de conocimiento. Pues igual esa ha sido la intención del legislador, ¿no? Cuando habla de teoremas y algoritmos, cuando habla de nuevos programas o nuevos lenguajes operativos, pues por ahí a lo mejor iba la intención, ¿no? Muy bien. Yo de verdad, para mí, la definición del software, como si hubiera una definición de, bueno, y en la automoción el I+D estará en... La I+D está donde se aporta conocimiento tecnológico. Y además que es cambiante, porque el estado del arte va cambiando continuamente. Exacto. Acotarlo en una ley... Exacto. Pero para eso depositamos nuestra confianza en los expertos que están al día, que en sus 2 últimos años se han dedicado a investigar sobre el tema, los últimos 5 años han estado en esta disciplina. Bueno, pues nosotros nos fiamos de ellos y luego nos mandan sus informes y normalmente tú sabes, y yo no sé si... Mira, sí, este cuadro lo dice claramente, ¿no? El 93% de los informes que nos llegan a nosotros les damos nuestra bendición.
Una vez revisados bien, bueno, pues bien. Hay un 7% que sí que tiene una pequeña revisión por nuestra parte, y normalmente suelen derivarse de falta de claridad en los argumentos, falta de solidez, falta de detalle que no nos permite revisar y muchos de ellos en recursos también se ganan, ¿no? O sea que... Sí que se percibe un punto de inflexión, ¿no? Ahora que comentas, a nivel de favorables, por ejemplo, ¿no? Los IDIs 11 y 12 parece que fueron bajando, ¿no? En el 13 está el mínimo y luego habéis ido subiendo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí entre el 11 y el 15? Aprendizaje del sistema. Aprendizaje del sistema. Hay que aprender, hay que saber por dónde va la administración a la hora de calificar la I+D y la innovación tecnológica. Nada más. También es verdad que también ha habido un ajuste por el tema de la derogación del artículo 36. Entonces, bueno, pues ha habido tendencia a pasar todo esto por el artículo 35, pero no es posible siempre. Bueno, yo qué sé, siempre hay ajustes del esquema, aprendizajes, que hacen que haya alguna variabilidad, pero en general siempre ha sido increciendo. Y aquí entiendo también que están contemplados la resolución de recursos de alzada. Sí, bueno, bueno, aquí no, es en esta, creo. Sí, el flujo secundario, que son los recursos de alzada, que los hemos... Bueno, vamos a ver, sobre esto quiero aclarar algo porque sí que se ha generado un poquito de ruido, ha habido algunos recursos contenciosos que nos han llegado últimamente. Vamos a ver, todos los recursos de alzada que nos han interpuesto siempre se han revisado. Todos y cada uno se han revisado. Es verdad que se han revisado, pero por falta de medios, pues a lo mejor no se han respondido y se han dado por silencio administrativo a los 3 meses y bueno, pues el sujeto pasivo podía seguir con su procedimiento, ¿no? Lo que pasa es que también sabes que la ley obliga a contestar todos los recursos de alzada y entonces recientemente y ya con más medios lo que hemos hecho es dar una respuesta estándar, pero todas, absolutamente todas, basadas en la revisión que en su momento se hizo del recurso. Y bueno, pues ahora mismo los recursos de alzada también los llevamos al día, o sea, los contestamos en plazo. O sea, ¿están contestados todos a día de hoy? Ahora sí, están todos contestados, salvo algún fleco que hay por ahí, y ahora mismo se están contestando todos en plazo. O sea, era otra asignatura pendiente. Sí. Se revisaban todos, pero no se contestaban todos, solo se contestaban los que estimábamos que eran positivos. Y de cara ya a este futuro inmediato podemos decir que la tramitación entonces se va a poner al día. Exactamente. Y la resolución futura de posibles recursos de alzada también se pondrá al día. Exactamente. En unos 3 meses, según normativa, se deberían contestar. No, ya desde el 1 de enero de 2018 cualquier recurso que se interponga se va a contestar en plazo. Sí. Vale, perfecto. Y eso es muy bueno porque eso permite a todo el mundo ordenarse y nos permite a nosotros también dedicarnos a otras cosas que también son parte de nuestra función, como por ejemplo estudios, estadísticas, valoraciones, etcétera, etcétera, que llevamos muchos años deseando hacerlas. ¿Tenéis previsto sacar algo en breve? Sí. Esperamos en este año sacar las memorias que debemos desde el año 2011, que ya ha llovido. Ya ha llovido. Sí. Pero bueno, oye, todo llega, ¿eh? Vale, además de esas estadísticas, ¿no?, que yo creo que pueden ser muy interesantes para todos, de cara a futuro, y ya poniendo sobre la mesa en el plan normativo anual que presentó la vicepresidencia del Gobierno a principios de año, para el 2018, una de las cosas que ya se ponía sobre la mesa era la modificación del Real Decreto, el adolescente, el 1432/2003. Sí. Bueno, y el 475 también. En el paquete normativo solo aparecía este, pero bueno, sí que es verdad, ¿no?, que se está hablando de un paquete normativo global, ¿no?, de cambiar el Real Decreto, la orden... Los dos Reales Decretos que tienen relación con los informes motivados se van a retocar. Alguno, el 475, para corregir alguna errata que hay o alguna cosa que no estaba clara, y el otro pues para actualizarlo. Sí, por poner un poco también en situación al público que no sepa de qué estamos hablando, el 475 es el de bonificaciones del personal investigador, el 1432/2003 es el de tramitación de informes motivados,
Pero además de estos dos, también se pretende cambiar el orden, la orden del sello de pyme innovadora. Sí, claro, para adaptarlo a los cambios que se van a hacer en el informe motivado. Y en un momento dado, no sé hasta qué punto, se plantea también cambiar el artículo 35 de la Ley de Impuestos sobre Sociedades. No sé si tendría también afectación. Bueno, esto es una cosa ya más complicada, porque sabes que cambiar una ley no es sencillo, pero también querríamos tocar alguna cosa de esto para adaptarlo a los cambios que queremos hacer, o sea, para que los cambios sean coherentes. Y aquí, bueno, la pregunta del millón, y yo creo que te la tengo que hacer sí o sí. Claro, esto está planteado por Vicepresidencia para 2018. ¿La realidad cuál es? ¿Cuándo creemos que puede esto...? Sí, lo que pasa es que cuando te dicen para 2018, ¿qué te están diciendo? ¿Que empezamos en 2018 o que terminamos en 2018? Porque Buena tú pregunta. sabes que desde que se empieza hasta que se termina pasa un tiempo. No es sencillo, y más estos reales decretos que afectan a varios departamentos, porque Sí. el Real Decreto 1432 de informes motivados para deducciones fiscales afecta tanto al Ministerio de Economía como al Ministerio de Ciencia. El 475 incluso afecta también a empleo, es decir, que tiene que pasar por varios departamentos. Bueno, lleva un trámite burocrático bastante complicado. Hay alegaciones, esas alegaciones se vuelven a mirar, se da otra vuelta, luego también se tienen que someter a audiencia pública. Bueno, pues lleva su trámite. El anterior 475 tardamos 1 año y pico en sacarlo. Y No, sí, salió la ley antes de que el reglamento. Exactamente, y el 1432 también se tardó bastante. Bueno, no voy a hablar de números, voy a hablar de informes motivados y de bonificaciones. Yo diría que menos de 2 años imposible. O sea que ya cambiaremos de legislatura incluso. Claro, pues sí. Bueno, Complicado. Entonces. ¿ya? ¿Qué le vamos a hacer? Pero Vale, es que por si- poner en todo caso los puntos positivos quizás de esta modificación que se plantea. Dentro de ese paquete normativo se habla de algo que ya avanzabas, ¿no? Clarificación y ampliación de los tipos de solicitudes de informe motivado, pero yo creo que lo más importante en todo caso, simplificación, mejora de la eficiencia, mejor servicio a los posibles destinatarios, agilización y la simplificación desde el punto de vista administrativa. No sé si nos puedes aclarar o dar un spoiler de por dónde iría este Real Decreto, quiénes van a ser los principales beneficiarios, dónde vamos a percibir esa mejora del sistema. Hombre, la mejora la va a percibir todo el mundo. Nosotros lo que pretendemos es, por ejemplo, en el caso de pymes innovadoras que estábamos hablando, pues establecer una priorización de la emisión del informe motivado a determinadas pymes innovadoras, pero no las pymes innovadoras que sean de oficio, como sabes que hay muchas que han sido de oficio, pues porque cumplían con unos requisitos y el Ministerio de Oficio les ha concedido el sello. No, a determinadas pymes innovadoras cuya calificación en la certificación sea excelente, pues tendrán priorización a la hora de emitir informes. Pretendemos también establecer algunos automatismos para emisión de informes, pues en determinadas cuantías pequeñas de pymes innovadoras y que se supervise el seguimiento, en determinadas empresas grandes en las que se observe que no haya desviaciones en los años sucesivos al inicio del proyecto. Se pretende hacer una serie de mejoras que redunden en la agilidad en la emisión del informe y también en la reducción de cargas administrativas. ¿Por qué no? Ya hemos hecho mucha reducción de cargas administrativas con la aplicación informática, también con la simplificación de fichas y actualización, fichas, ya sabes, las fichas exactamente. Y bueno, pues en ello seguimos trabajando. A mí me gustaría emitir un informe motivado sin que me mandaran nada más que, oye, que quiero un informe motivado, y ya está. Pero tú sabes que estamos hablando de dinero público, estamos hablando de mucho dinero, y a mí me gusta que las empresas innovadoras tengan dinero para incentivar su innovación, para gastar más, pero también me gusta que se hagan carreteras y que mi madre cobre la dependencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, los dineros hay que administrarlos bien. Estamos encantados en que haya muchas empresas que dispongan de dinero tanto por ayudas como por deducciones fiscales, para fomentar su innovación, pero tampoco queremos que reciba quien no lo merece. Vale, perfecto. Y ya, antes de entrar en las preguntas del público, que os recuerdo que podéis preguntar vía Slido aquello que consideréis, ya sea vía anónima o poniendo vuestro nombre.
A nivel futuro, Ángel, se está hablando mucho pues, efectivamente, ¿no? De intentar llegar hasta cierto punto a ese 2% de inversión privada respecto, bueno, de inversión en general, en I+D respecto al PIB, ¿no? Y algo que se dice mucho en este país es que tenemos que cambiar el modelo de no apoyarnos tanto en la administración o en el sector público y que el sector privado sea el que dé ese Claro, plus, ¿no? claro. Eso choca un poco quizás a lo mejor con el nivel de ejecución que por ejemplo, en Cotec dijeron hace poco, ¿no? Que a nivel de presupuestos por I+D+I se estaba ejecutando poco del presupuesto, muy poco. Además de esto, ¿no? El llegar a ese 2%, cuando por ejemplo con el libro amarillo, como decía, ¿no? El presupuesto por I+D+I va a bajar un 45%. Entonces, parece que son mensajes un poco contradictorios hasta cierto punto, ¿no? Queremos invertir más en I+D, pero se ejecuta poco presupuesto de I+D. ¿Por qué? Hay una política de I+D+I, un seguimiento de esas políticas que acrediten que hay cosas que hay que cambiar, hay que mejorar. Lo que al final el objetivo del 2% lo consideramos bastante lejano en general. Estamos en un 1,19 creo, según las últimas encuestas del INE. Llegar al 2 es prácticamente el doble. Hablamos de 2020, estamos ya en el 2018. No sé cómo ves tú el futuro en este sentido. Vamos a ver, yo, para empezar, yo dudo mucho que las cifras tengan cierta rigurosidad. Vamos a ver, tienen cierta rigurosidad, pero quiero decir que dudo que las cifras sean totalmente transparentes, en el sentido de que, como te decía antes, yo creo que en España hay mucha innovación que la están haciendo las empresas, pero que no son conscientes de que la están haciendo. Entonces no se declaran como innovadoras y no aparecen en las cifras. Por otro lado, vuelvo a repetir que las empresas también, yo creo que están saliendo de un cierto letargo producido por la crisis, por la sujeción en el gasto, y esto también pues tarda en salir. Igual que las empresas se destruyen a pasos agigantados, en un año se destruyen 70.000 empresas, así como el que chasca los dedos. Para recuperar 70.000 empresas es muy difícil, y para recuperar el empleo que se perdió, pues también es muy difícil. Yo creo que estamos en la senda del avance y en la senda de la mejora. Por parte del Ministerio hay mucha preocupación por el hecho de mejorar las convocatorias, disponer cada vez de más dinero, etcétera, pero bueno, yo creo que vamos paso a paso. Y bueno, pues las empresas también, yo creo que deben ser conscientes de que la innovación tecnológica que hacen deben también plasmarla y hacerla, y de alguna manera deben también incorporarla como cultura de empresa. Todo eso generará que en un momento dado pues lleguemos a parecernos más a Alemania de lo que nos parecemos ahora. Es así. Vale, muy bien. Pues casi quedamos cabida entonces a las preguntas del público, si te parece. Vamos a ver, empezamos por la primera. Hace años se hablaba de un informe motivado para el Patent Box. ¿Cómo se lleva este tema? Bueno, pues este tema está estancado, como lo sabes. En su momento se creó un grupo de trabajo. Nosotros, además, nos preparamos para una posible petición de ayuda por parte de la agencia tributaria, en el sentido de colaborar con ellos a la hora de poder emitir un informe motivado que diera cierta seguridad jurídica a las actividades de I+D que hubiera aparejadas con la Patent Box. Pero como tú sabes, la Patent Box no es solo I+D. La Patent Box es una cosa mucho más amplia. Estamos hablando de conocimiento industrial, estamos hablando de know-how de las empresas, franquicias, etcétera, etcétera. Esto se sale mucho de la I+D. Entonces, nosotros en su momento creamos un grupo de trabajo, sondeamos a las empresas qué es lo que les podía interesar a efectos de nosotros prepararnos. Las empresas todas coincidieron en que el informe motivado les vendría bien, pero cualquier otro tipo de informe que no fuera vinculante les daba lo mismo. Por parte de Hacienda no hemos todavía recibido esa petición de ayuda, y a lo mejor no la recibimos porque ellos siempre han declarado que, bueno, que de momento funcionan bien y que, ya te digo, no se basa todo no se reduce todo a la I+D. Entonces, bueno, pues nosotros coordinamos la creación de la norma 166.008 de transferencia de tecnología. Sí.
Y bueno, pues estamos preparados para que NAAC en un momento dado pueda acreditar a las entidades certificadoras y éstas puedan certificar Patent Box siempre, bueno, o parte de la Patent Box que se refiera a la actividad innovadora. En eso se ha quedado. Vale, en todo caso, quizás en la siguiente mesa ya profundizaremos un poco más, porque otra cosa ahora mismo que está sobre la mesa es la modificación del artículo 23 con la ley de acompañamiento de presupuestos generales del Estado, que se está manejando ahora. Claro. Y ahora, esto que comentabas, el conocimiento, el know-how, parece ser que va a desaparecer del redactado del 23 para adecuarse a la acción 5 de BEPS, con todo el tema pues, de Bruselas, ¿no? Sí, pero ya veremos en qué se queda. Yo creo Sí, que ahora es un borrador. Ahora Es un borrador, ¿no? Pero bueno, que efectivamente, que aparte que es una norma muy cambiante, esto es más reciente, ¿no? Desde el 2008 ha ido cambiando prácticamente cada año. Efectivamente, se trabajó, se intentó hacer ese informe motivado, pero no cuajó, ¿no? Seguimos en todo caso con las preguntas, si te parece. ¿Qué cambios se prevén de cara a las bonificaciones de personal investigador? ¿Son relevantes? Hombre, vamos a ver, hay entidades que no pueden prescindir de ellas. O sea, hay entidades como los centros tecnológicos, como determinadas universidades, como empresas sin ánimo de lucro, que no tienen cuota en la seguridad social, no pueden acceder a las deducciones y las bonificaciones para ellos son básicas. Sí, pero la pregunta es ¿qué cambios se prevén? Sí. Si se prevén cambios. En principio, el único cambio que se prevé es incluir el informe motivado para personal investigador dentro de los que se consideren apropiados para el sello de pyme innovadora, que como sabes está contenido en el Real Decreto de Bonificaciones. Pero en principio no se espera ningún cambio en ese o sea que el sello, para obtención del sello de pyme innovadora, podría valer también un tipo D. Es que debería. Es que es una de las cosas que yo te decía al principio, que yo creo que al legislador se le escapó. El incluir los informes. Vamos a ver, estamos en un Real Decreto que estamos hablando de bonificaciones. Estamos hablando del sello de pyme innovadora que permite compatibilizar las deducciones con las bonificaciones, y para eso sello de pyme innovadora no vale el informe de personal investigador. No demuestra que la empresa hace investigación si tiene personal investigador en exclusiva. Yo creo que eso ha sido una errata y que deberíamos corregirla. Vale, muy bien. Pero básicamente es eso, no tengo constancia de nada más. A lo mejor se me queda algo en el tintero, no lo sé. Si te viene a la cabeza... Si me viene a la cabeza lo digo. Muy bien, esta más o menos se ha comentado, pero bueno, en todo caso la recordamos. ¿Se podría esperar en un futuro no lejano un formato de informe motivado adaptado a las pymes? Es un poco lo que ya hemos comentado, ¿no? Pero... Sí. De hecho, es que está previsto también. Intentamos poder emitir un informe motivado ex-post sin gasto, pues para que las pymes y las micropymes puedan acceder al sello de pyme innovadora o puedan tener un informe acorde a su capacidad económica y por tanto pues entre también en el esquema. El informe motivado, quiero recordarte también, Víctor, que no solo sirve para deducciones fiscales, no solo sirve para dar seguridad jurídica a las deducciones, sirve también mucho para ordenar la I+D. Las empresas que acceden al sistema de informes motivados, una vez que acceden ya no lo dejan. Esto es curioso, ¿no? ¿Por qué no lo dejan? Porque les sirve para ordenar su I+D. Esto lo llevo yo oyendo en eventos como este, que llevamos haciendo durante los 15 años estos, y siempre se dice lo mismo. Aquella empresa que accede no lo deja. Bueno, aquí también tienes la certificación del sistema de gestión de la I+D+I, ¿no? Sí. Que es más específica para ordenar la casa, ¿no? Sí. Bueno, y el informe motivado también. Sí, pero súmalos los dos. Necesitas tu certificado previo. Ya, pero súmalos los dos. Claro. Es que no tiene nada que ver. O sea, una cosa es certificarte como en la gestión de la I+D y otra cosa es conseguir un informe para seguridad jurídica de las deducciones. Sí. Yo no estoy quitando ninguna de las dos cosas. Lo único que digo es que si una empresa no tiene su sistema de I+D aprobado, o sea, certificado, entre otras cosas porque a lo mejor ni siquiera sabe qué hace I+D, como hablábamos antes, pero si solicita el informe motivado porque es bien asesorada, ese informe motivado le ayuda a ordenar su I+D y acaban a lo mejor certificándose en su sistema de gestión de la I+D. Suele ser así, Seguimos y acabamos ya, pasamos a la siguiente mesa. ¿Hay previsión de fecha exacta para la emisión de informes motivados correspondientes al ejercicio fiscal 17? El ejercicio fiscal 17 todavía no se ha solicitado.
Bueno, aquí ya preguntan si hay previsión Bien. para Yo la emisión. supongo que estamos hablando del ejercicio fiscal 2016. Bueno, ahí pone FY17, que entiendo que es Fiscal Year 17. Ya, pero hay que entenderlo porque... Pues contesta las dos, el del ejercicio 16 y el fiscal, 17. El ejercicio fiscal 2017, como sabes, el plazo de solicitud de informes acaba el 25 de julio de este año. O sea, que hay unas 600 solicitudes, no podemos estar hablando de este. Yo creo que estamos hablando del 16. Quiero decir que el ejercicio fiscal 2014 y 2015 están ya completamente cerrados. Sí. Y ahora mismo estamos atacando el 17 y esperamos que a final de año lo tengamos... O sea, el 16, el ejercicio fiscal 16, la Sí. previsión es tener todos los informes emitidos a finales de 18. Pretendemos tenerlos a finales del 18. Con lo que el 17 sería a finales del 19. No, el 17 sería antes. O sea, lo que estamos haciendo es avanzar. Nosotros lo que queremos es que al final cerrar en julio, tener el informe motivado en julio para que la gente, las empresas puedan acceder a la declaración con su informe motivado. Ese Entonces, es el objetivo final. Vale. Ese es el objetivo final. El año pasado, sabes que cerramos la admisión de documentación en enero, Sí. el año anterior en abril. Sí. Vamos ganando tiempo, con los cierres también vamos ganando tiempo en la emisión, porque Sí. ya estamos preparados para emitir, porque ya tenemos toda la documentación. Y lo que pretendemos, nuestro objetivo final es emitir los informes motivados antes de julio. Claro. En este punto Ahora, ya es... el objetivo inmediato, efectivamente, diciembre. Vale. Este año queremos en diciembre tener el 17 cerrado. Perfecto. O por lo menos casi todo. Vale, en este punto, que es algo que no ha salido, de cara a la declaración del impuesto de este ejercicio, bueno, del ejercicio 17, que se vaya a presentar como muy tarde, el 25 de julio del 18, entre el 1 de julio y el 25 de julio, aquellas empresas que quieran optar por el 39.2, la monetización, deberán presentar declaración responsable. No ha habido notificación al respecto todavía. Bueno, mira, estamos al habla con la Agencia Tributaria y con Tributos para establecer un mecanismo que nos permita priorizar los informes que hacen falta para la monetización, pero priorizarlos de una forma racional, ¿vale? Hasta ahora lo único que se pedía es una declaración por parte de la empresa que declaraba su intención de acceder a la monetización, pero claro, declarar la intención no es acceder a la monetización, es decir que quieres hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se nos daba el caso de que había muchísimos informes que se estaban emitiendo sin ser necesarios luego porque no se accedía a la monetización. Nosotros lo que queremos es emitir con prioridad exclusivamente aquellos informes que hacen falta para monetizar. Entonces estamos estableciendo un mecanismo, yo creo que ya lo tenemos bastante cerrado, pero estamos esperando determinados informes que nos tienen que llegar de tributos. ¿Ese mecanismo será para este año? Lo digo porque Va a ser para este año. Estamos en abril ya. Sí, lo vamos a anunciar en breve. Con lo que el mensaje que hay que dar a las empresas es no presenten declaración responsable este ejercicio porque habrá otro mecanismo. Vamos a ver, no nos importa. O sea, si se presenta un documento de una declaración jurada que dice que tiene intención, pues oye, si lo quieren hacer, que lo hagan. O sea, quiero decir que tampoco... Bueno, si sirve de algo, vamos, pero, que si no va a servir de nada... No sirve de nada. El mensaje es no hacerlo, pero bueno, que no importa, que están llegando y no nos importa. Ahora, lo suyo es no hacerlo y esperar, porque en breve, yo creo que en este mes, y si no es este mes, en la primera quincena del próximo mes, anunciaremos cómo se hace este año. Y ya en años sucesivos será lo mismo. Vale, perfecto. ¿Los informes motivados emitidos por el CEDETI pueden convertirse en post-ejecución de alguna manera? Bueno, pues es otra de las novedades que pretendemos incluir en el Real Decreto, es hacer posible que los informes motivados que emite el CEDETI, que como sabes son ex ante, se conviertan en ex post a través de hacer también vinculantes las sucesivas certificaciones que se hacen sobre las actividades. Entonces, con eso lo que conseguiremos es no tener que evaluar los proyectos dos veces, porque hay empresas que prefieren nuestro informe después, el despost, y entonces evaluamos actividades que ha evaluado primero el CEDETI y después nosotros. Vale. Lo que queremos es separar la parte del CEDETI que lo haga el CEDETI con su vinculabilidad, por lo tanto, pues haciendo que el control de los hitos y de las actividades, la certificación sucesiva, también valga como vinculante. Y bueno, pues en eso estamos. Incluso yo creo que el CEDETI, por lo menos, ha manifestado su intención de a lo mejor emitir ex post. Sí.
pero lo estaban trabajando también. Entonces, es algo Estamos que, trabajando. O sea, a mí me gusta hablar de cosas que están en el horno, claro, pero no me gusta sacarlas del horno hasta que no están hechas. Vale. Las últimas preguntas, si te parece, vamos un poquito más rápido, que llevamos Sí. un poco fuera de tiempo con esta mesa. Sí, sí. La primera, plazo de resolución de una solicitud de sello de pyme innovadora. Yo creo que está en los 3 meses, ¿eh? Pero es Aproximadamente. Yo creo que aproximadamente 3 meses. Yo sé que están al día, ¿eh? El plazo legal, si no recuerdo mal, eran 4 meses y el silencio positivo. Sí, sí, pero sí. la realidad es que estáis La yendo ya realidad que está a 3 al meses. día y que se está atendiendo según llega, ¿eh? Ahí no hay acumulación ni hay retraso. Y esta última que ha entrado, ya vamos fuera de tiempo, no vamos a poder decirla. ¿Podrían concretar mejor las ventajas del sello de pyme innovadora? Muy brevemente. Bueno, brevemente, hoy por hoy la ventaja principal es que permite compatibilizar en una sola persona, o sea, en una persona, tanto las deducciones fiscales como las bonificaciones. ¿Vale? O sea, la deducción fiscal por personal investigador como las bonificaciones. Permite compatibilizarlas en la misma persona. Hay otras ventajas, como la que te decía antes, que hay determinadas autonomías que por tener el sello te da puntos a la hora de sus licitaciones. Sí. Hay otras ventajas que también permiten el acceso a determinados créditos por parte del ICO, etcétera, etcétera. Bueno, hay 2 o 3 ventajas muy importantes, pero sobre todo, y lo importante es las ventajas que se prevén, que son bastante más notables. Perfecto, Ángel. Pues tenemos por concluida esta Oye, entrevista. un placer, como siempre, ya lo sabes. Y pasamos al siguiente ponente. Pues muchas gracias. Un placer. Venga, muchas Gracias.